Segundo bloque de Día 8 para hablar de un tema que yo sé que a usted lo está preocupando mucho, que es el tema del gas. ¿Le ha llegado la factura de gas a su casa? ¿Todavía no? Si no le ha llegado debe estar preocupado, y si le llegó debe estar viéndola, la abrió, ¿cómo le pago? Nuestro equipo periodístico de Día 8 ha preparado un informe justamente para hablar de ese tema y para que usted vaya conociendo del porqué de ese tema. Ahora lo voy a hablar con Facundo, porque con Facundo vamos a estar comentando del porqué de este informe. ¿Qué detalles trae, Facu? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué detalles trae este informe? Y lo hemos encarado de diferentes formas. Porque vos recién hablabas de, por ejemplo, cómo impacta en la economía hogareña, que eso es una parte del informe. Pero empezamos por cómo impacta en el pequeño y mediano empresario, en cómo impacta en diferentes ramas de la producción. Bien habrán visto la publicidad de, por ejemplo, el gobierno de la Presidencia de la Nación, donde habla de cómo una empanada genera puestos de trabajo. Bueno, la economía también sirve al revés. Si dejas de producir empanadas, si cerrás la panadería, si cerrás una pizzería, ¿cómo se cortan diferentes cadenas de pago? Y hay un dato que es muy interesante. La boleta de luz que le llegó, de gas que le llegó a su casa o a su comercio, ¿qué contempla? Contempla un mes de aumento. Porque el mes anterior, estamos hablando de marzo, abril, mayo. Abril no viene con aumento, viene mayo solamente. La próxima boleta que vendrá junio, julio, va a venir los 2 meses con el aumento y son los 2 meses de más frío. Primera parte del informe sobre el consumo del gas y el aumento aquí en Día 8. Bueno, a la empresa, a la pyme, como al común de los ciudadanos, pero en el caso de las empresas micro, pequeñas, medianas, la ha afectado especialmente porque se ha producido un efecto pinza, tenaza, ¿no? Por el lado de la evolución de ventas o producción, las pymes han venido disminuyendo, no hay cámara, no hay consultora, no hay estudio que no determine que ha afectado la actividad entre el 5 y el 40% de disminución en iguales meses comparados con respecto al año pasado. De alguna manera la energía somos empresas no electrointensivas, pero sí donde la energía tiene una participación en el costo muy importante, y el incremento que se vio en la facturación del mes de marzo en algunas empresas llegó a ser de hasta el 300%. Ha afectado a su capital de trabajo, es decir, menos actividad económica, bancar los gastos, los costos fijos, pero cambió totalmente la estructura de costo con aumentos que han oscilado, en el caso del gas, un mínimo de 1000%, pero ha llegado a 1700% en el caso de Córdoba y en algunos lugares hasta increíblemente hasta el 3000 y en un caso hasta el 5000%. En cuanto a gas, la facturación llegó hace muy poco, en algunos casos hasta 20 veces superior, o sea un 2000%, pero tenemos que ver ahora con esta comunicación que se hizo la semana pasada que habría una marcha atrás, a ver cómo quedaría esa facturación. También incide en el sector frigorífico los aumentos de los combustibles, porque el 40% que lleva en lo que va del año tiene incidencia para el transporte de la hacienda en pie, como para el reparto luego de la carne. Son costos que indudablemente han tenido una participación los últimos años, que con este nuevo esquema tarifario pasa a tener otro componente y que indudablemente en una actividad resentida como viene siendo la de los frigoríficos no quedan alternativa que tener que trasladarlo o hacia la compra o hacia la venta. Pero no deja de ser un tarifazo, es decir, lo anterior no tenía racionalidad alguna. Aumentó todo el costo de logística local, presión impositiva, disminución de los planes de facilidad de pago y encarecimiento de los intereses de la AFIP. Con toda esa situación, decir que vas a tener un 500% de aumento de gas, es decir que el mínimo va a ser el 500 porque no es el máximo, porque el máximo, la tarifa era más alta, le estás hablando y desordenando los costos de producción y sacar de competitividad, porque con el 500% sigue siendo la tarifa de gas más cara de la región. En Córdoba no ha habido despidos, si bien hubo un cierre de un matadero provincial de Berrotarán hace 10 días, el personal de ese frigorífico fue reubicado en otras 2 empresas de la zona, con lo cual no hubo conflictividad social. La inmensa mayoría de las pymes
han retenido la mano de obra, están acordando con sus empleados, con sus colaboradores. Hay que recordar que hay pymes que tienen 4 o 5 empleados y si despedís el empleado es que estás pronto a cerrar la persiana, lo más probable es que cerremos la persiana juntos. Es decir, que se está tratando de preservar justamente la mano de obra porque es parte del capital de trabajo de las pymes. Cuando despedís un trabajador de una pyme no es que despedís un trabajador de una gran empresa en una línea. Estás hablando que el que conoce el cliente, el que conoce cómo se hacen las cosas, el que lleva a veces la tradición de la empresa arriba. Dame costos. A ver, bien escuchabas a Fernández. Si despedís a un empleado, estás a punto de bajar persiana. Creo que eso es lo que más preocupa en la MIPYME. Por ejemplo, una pizzería. ¿Cuánto puede gastar de gas? ¿2.000 pesos venía pagando? Hay casos, me han mostrado de boleta, 6.000 y hasta 8.000 pesos. Estamos hablando de un sueldo casi. Son costos altísimos, porque ese costo no siempre los pueden poner en el producto. No se puede trasladar linealmente. puede. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De una pizza que antes me salía 100 pesos, hoy qué le tengo que pagar? ¿200? ¿La misma? ¿Qué va a tener el segundo parte de informe? La segunda parte del informe ya sí, cómo impacta este aumento en el bolsillo del hogar familiar. ¿Y qué pasó? La semana pasada un abogado, Viqueira más precisamente, realizó un pedido de amparo. Pero dijo, no voy a hacer un pedido de amparo individual, vamos a hacer uno colectivo. Y difundió a través de diferentes medios y de redes sociales que se iban a juntar en un bar pedido de amparo. 550 familias llevaron su boleta de gas pidiéndole que por favor frenaran estos aumentos. Consumo de gas en su casa. La boleta que a usted le ha llegado y le preocupa. Bueno, de eso se trata la segunda parte del informe de día 8. Bueno, aproximadamente son unas 550 personas las que ya hemos presentado en el amparo y la verdad que hay un número muy grande de personas que nos han consultado y nos han pedido sumarse al amparo por fundamentalmente 3 cuestiones. Una, porque se ha violado de manera muy evidente la ley al no haberse convocado a audiencia pública. La necesidad de audiencia pública está regulada por todas las normas que rigen la materia e inclusive la propia Constitución Nacional establece como derecho del usuario que sea escuchado. El otro punto tiene que ver con la cuantía del aumento, o sea, no se puede aumentar de cualquier manera, de manera discrecional, aumentos del orden del 400 al 2000%, depende de las situaciones particulares de cada caso. Es una decisión arbitraria que afecta el derecho de propiedad de las personas, el derecho al patrimonio de las personas, y además pone en serio riesgo las posibilidades de consumo, porque con este nivel tarifario hay mucha gente que va a terminar con el servicio cortado porque no puede pagar estas facturas. Y el tercer punto es porque las resoluciones fueron firmadas por funcionarios que hasta días antes, en el caso puntual de quien es el presidente de la Enargas, el día antes era presidente de la empresa Metrogas. Esto es una incompatibilidad que está determinada también por la ley de ética pública, y la ley de ética pública dice que si los funcionarios no respetaran esta incompatibilidad, no se apartaran en estos casos, las resoluciones que adopten van a ser nulas, de nulidad absoluta. Y esto que se ha planteado como una solución, que es este tope del 400%, es otra mentira más, porque no va a resolver los problemas, porque en la letra chica de la resolución queda claro que ese tope prácticamente no va a redundar en una mejora sustancial, le diría, en la mayoría de los casos. Aquí se le ha mentido a la gente diciendo que el aumento era porque había que eliminar los subsidios. Efectivamente se eliminaron, por lo menos parcialmente, los subsidios, pero además le han dado un aumento muy significativo, no solamente a las empresas distribuidoras domiciliarias, como sería el caso acá de Ecogás, a las empresas transportistas, sino que también y fundamentalmente el aumento más brutal ha sido en favor de las petroleras argentinas, proveedoras del gas argentino, llevando el precio del gas de Argentina a uno de los más altos a nivel internacional. Son costos altísimos. Para una familia que cobra o que junta una familia 14.000, 15.000 pesos. Son 2 sueldos de 7.000, 8.000 pesos. Afrontar una boleta de 2.000, 2.500 es muchísimo. Es una sola boleta, un solo servicio.
Es una barbaridad y es una de las preguntas que le hicimos, por ejemplo, a Viqueira. Bueno, la gente que llevó el pedido de amparo, ¿qué hace ahora? Está bien, dice, pero ¿pago la boleta? ¿No pago la boleta? Viqueira decía, bueno, nosotros eso no lo aconsejamos. Habrá que ver qué hace cada familia y si puede pagarlo. Y después la otra pregunta que era... ¿Qué es lo que no aconseja? ¿Que pague? Él no da un indicio sobre qué tiene que hacer la gente. Él no, en eso dice no se mete. Obviamente, si pueden pagarlo, pero después muchas de las personas que llevaron el pedido de amparo no podían pagar la boleta. No tenían el dinero para poder pagarlo. Y después lo otro, ¿es factible? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tengo que estar esperando? ¿Puedo esperar de que se frene? Bueno, hay antecedentes a lo largo de este año en diferentes distritos en la justicia federal de que se ha pedido de que se frenen estos aumentos. Ha pasado en La Matanza, ha pasado en provincia de Neuquén y ha pasado también en provincia de Buenos Aires. Habrá que ver qué pasa con esto. Todavía no se ha sorteado, según nos dijo Viqueira, posiblemente caiga en Busto Fierro. Habrá que ver qué pasa al respecto, pero es para ver. Van a seguir juntando recursos de amparo. Entre hoy y mañana siguen en la Bicicleta del Ángel juntando con este mismo. ¿Dónde es la bicicleta? Bicicleta del Ángel es un bar que se ubica en calle 27 de abril, al frente de la Torre Ángel, a pleno centro de Córdoba. Bueno, ahí están juntando los pedidos de amparo. 2 datos para que tengan en cuenta. Sobre todo 2 datos de servicio. Bicicleta del Ángel, si te querés sumar a los amparos, allí en calle 27 de abril, un poquito antes de llegar a Arturo Me Vas. Primer dato. Si te querés tirar este lance, debe presentar un amparo a ver si se frena. Si no, acordate que el gobierno ha dicho que hay un tope del 400% en el aumento. ¿Esto qué significa? Que si tu aumento supera ese 400%, anda a Energas, que queda en la calle La Rioja al frente de Alpies, ahí está Energas. Anda a Energas, pregunta porque te tienen que hacer de nuevo la boleta. O sea, te van a refacturar, te va a llegar el mes que viene, pero por lo menos dejaste asentado eso. Digo, no es un dato menor, pensando en estos casos eventuales en donde pagabas 300 y te llega una boleta de 6.000, 5.000, que hay de estos casos, y mucho. Y me decías que va a haber más, porque la próxima boleta va a venir con el aumento en los 2 meses. O sea, repetimos, la primera boleta vino con un aumento de uno de los 2 meses, una boleta bimensual que uno de los 2 vino con el aumento y sin los subsidios del gobierno nacional. La próxima boleta va a venir con el aumento en los 2 meses, lo cual posiblemente sea hasta el doble del aumento. Otro consejo, y con esto cerramos, fíjese en los consumos que usted está teniendo y si ve que no son normales en números de consumo, llame a un gasista matriculado, porque a lo mejor usted está teniendo alguna pérdida en su casa que usted no se da cuenta, porque es una pérdida ínfima, pero que eso permite el gasto permanente. Y eso también le hace gastar mucho, y más teniendo en cuenta las boletas que vienen. Facu. Solamente para ir cerrando, Chelo, sí. Hay que tener en cuenta, ahora que vienen los meses más duros del frío y donde también va a afectar mucho, ¿qué va a pasar con el gas en las industrias? ¿Se va a cerrar el gas? Pero aparte, y hay el gas en las estaciones de servicio, y el gas, hay un montón. Eso es algo que vamos a tener y que vamos a poner el ojo, porque ya hay industrias a las que le han pedido... Bajen el consumo, muchachos, apaguen un poco la llave. Responsable Ezequiel Betén, Cecilia Nicris, Matías Ferrer, y bueno, ¿quién les habla? Somos el equipo de producción y también de los informes de 8. No se vayan, que en el próximo bloque hablamos del sindicalismo cordobés y nacional. En Córdoba hay una realidad, a nivel nacional hay otra realidad. ¿Qué pasa? ¿Se va a poder unir la CGT a nivel nacional? ¿En qué impacta en Córdoba? ¿Por qué no salen a marcharse de tantos despedidos? Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, no se vayan.